Buenas noches. Ayer vi un debate que fue muy decente a pesar de todo lo que se habló. Hay que aclarar unas cosas por esta situación primero. Comenzamos por las damas. Eh, Aida, qué pena no le digo señora, pero la falta de respeto con los colombianos y con la juventud sí deja mucho que desear. Porque me insulta de que crea que nosotros no sepamos. Muchos de nosotros sí sabemos la historia, sí sabemos lo que ocurrió. En cuanto a la UP, hay que señalar que sí sucedió un genocidio, pero se creó a raíz de eso otra vez un brazo armado que era las FARC, que ya estaba creada, pero los cabecillas estaban integrados en ese partido. Entonces no es cierto que no tenían brazo armado. En segundo lugar, hay que señalar que sí, que hay bandas de paramilitares surgiendo, pero también hay la disidencia de las FARC funcionando, que eso según la entrevista con el comprador de armas ya estaba programada para evitar supuestamente que el partido de las FARC fuera aniquilado y así comiencen a matar integrantes o no, esa disidencia va a quedar operando, porque las armas no todas se entregaron, como es evidente, ya que las más importantes todavía están en poder de las FARC. Y por otro lado, se ha comprobado que los bienes de las FARC son más grandes de lo que se pensaba, en afirmación del fiscal como de las autoridades. Entonces no se puede decir que las FARC son unos pobres angelitos. Ellos deben entregar las armas y deben entregar la plata, porque una cosa sí es cierto, y eso es una aclaración para todos: no puede funcionar un partido que esté financiado por el narcotráfico o por lesa humanidad, porque le daría más ventaja en esta situación. Ahí hay que aclarar, tanto para Benedetti como para el otro senador liberal, que ellos sí pueden acceder y pueden tomar mucho poder en el 2018, porque se pueden lanzar o hacer lanzar personas para las alcaldías, como evidentemente ha declarado el miembro de las FARC que compró las armas en Caracol. Por otro lado, hay que indicar al señor Benedetti que no es a las víctimas o a los muertos que gobierna, sino a sus votantes. Y parte de sus votantes cree y debe saber que debe gobernar en Colombia, no en el extranjero. Si una cosa es lo que digan los tratados internacionales y la buena percepción de los conglomerados internacionales, pero otra cosa son los colombianos de a pie, que opinan distintos en muchas situaciones. Y usted, senador, es senador de la República de Colombia, representa los intereses de los colombianos, no de los extranjeros. Entonces, si quiere representar, o si le parece que representa intereses internacionales, debería irse del país o declarar abiertamente que usted no defiende a ningún votante colombiano. Y si lo hace, y si no defiende a los votantes colombianos, entonces es un hipócrita, porque está haciendo todo lo contrario.
hay que aclarar también que si usted ha influido en las decisiones en cuanto al partido Cambio Radical y Vargas Lleras, porque si usted ha declarado explosivamente en contra de este personaje y de su partido, que tiene todo el derecho a pensar diferente. Si ha estado votando de acuerdo a los intereses del acuerdo, pero eso no quiere decir que no tenga diferencias, y las ha declarado, y como se vio en la justicia transicional, declaró e hizo que su partido interpusiera en esa reforma sus modificaciones como beneficios para los militares y aclaraciones para el juicio de terceros, porque se estaba volviendo una casa de brujas. Una casa de brujas. Por otro lado, se vio que cuando no le gustaba la opinión de Vargas, ahí mismo llamaba a Vargas, después apoyando al presidente y casi coartándolo en su voluntad, para que también coartara la voluntad del partido, y eso no se debe hacer. En cuanto a la magistrada que se indica que es de las FARC, pues gallina lo es, gallina lo pone. Usted indicó que a raíz de ese fallo de la Corte, si no se elegía a la magistrada que indicaba las FARC o que estaba de acuerdo con el acuerdo, las FARC seguirían en la mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que según los intereses de las FARC, esta señora es la mejor, fue la mejor. Entonces, es un poco cierto pensar que usted favorece a las FARC, y es un poco cierto pensar lo que en los memes y en las opiniones del Centro Democrático indican sobre usted. Grandísima eminencia. Por otro lado, hay que aclarar que el fallo de la Corte no se debe desacatar, porque ahí otra vez está cayendo en lo que usted niega, que usted no favorece a las FARC. Déjeme decirle lo contrario, porque si usted está liderando un proyecto de desacatamiento, oh sorpresa, usted es un guerrillero. Entonces, más vale deje así, si no quiere que otros digan lo que usted no es, a no ser que no le importe, y eso quiere decir que sí es, porque los que sí son se ponen bravos al primer momento y después se quedan calladitos. Por otro lado, no es cierto que los del no quieran la guerra. Otra cosa es que quieran modificaciones, no estén de acuerdo a grandes concesiones. Y sí es cierto que se mejoró los acuerdos, como niegan los del Centro Democrático, porque según los del Centro Democrático hubieran preferido que no hubiera participación política, que hubieran estado en la cárcel al menos unos años, pero no se podía, se debía conceder. Pero también es cierto que la única obligación, una de las únicas obligaciones de las FARC era entregar las armas, y no las han entregado todas, y entregar los bienes, y no los han entregado. Entonces el miedo está, aunque Roy Barreras haya indicado en el debate de Vicky Dávila con Paloma Valencia que si no entregan los bienes, entonces van a parar a la cárcel y pierden la curul.
pero ver para creer. Porque puede ser que esta sea la excepción para favorecer la participación política, entonces los dejen. Pero también es cierto y tengo la esperanza de que tanto los que no entreguen los bienes como los que sigan en su curules, que sigan con esos bienes o que no declaren bienes y que sigan delinquiendo, vayan a la cárcel y entonces pierdan la curul. Entonces ahí contradigo en parte lo que dice los del no, porque hay que tener fe, hay que saber que si, por ejemplo, Roy Barreras da la seguridad de que pueden perder la curul, ¿por qué no? Otra cosa es que se vea lo contrario, y una cosa es lo que diga Roy y otra cosa es lo que sea cierto. Y ahí sí, entonces le daría la razón a los del no. Y otra cuestión que contradice lo que dice Aida, el 80% hay que tenerlo en cuenta para el acuerdo que dicen que hay que tener, porque después de todo votaron por el no. Y es cierto lo que dicen en parte los del no, en cuanto que debió haber un plebiscito, otra forma de participación del pueblo. Pero también es cierto lo que dicen los del sí, que había que implementarlos, que no se podían arriesgar otra negación, porque quién sabe hasta cuándo iban a ser los de las FARC, y no se podían dar el riesgo, no se podían arriesgar a no aceptar, que las FARC no aceptaran. Por otro lado, hay que indicar que no es cierto que Uribe no haya sido un demócrata. Todos esos cargos que aceptaron, que asignaron tanto a personajes de la izquierda como a otras personas, fue por solicitud de partidos de la izquierda o de otras fuentes políticas que no eran la de Uribe. Entonces decir que no es demócrata, eso no es cierto. Y como se supo, ya después de que una sola reelección se aceptara la otra, se negó, entonces él no intervino más, porque ya no podía intervenir, ya era en contra de la democracia. Y no es cierto que lo que dice Benedetti de que no se podía acabar la guerra con armas. Otra cosa es que Uribe no se podía dar la pela, ¿no? O no quería acabar en un tribunal de guerra, como se hubiera podido acabar. Por obvias razones, hay muchas formas de acabar un conflicto, pero a la luz de los tribunales internacionales, eso no iba a gustar. Y hay que tener un líder que pueda vivir con eso. Y Uribe tampoco, ahí también es un demócrata, tampoco está para matar a un montón de colombianos a costa de acabar con un conflicto. Por otro lado, no es tan cierto indicar que en los pueblos aledaños y foráneos en Colombia, alejados en Colombia, no quieran a la derecha. Sí se comprobó en el plebiscito que pueblos y regiones que están afectadas por las FARC votaron por el no. Entonces eso dice algo, y esto es una democracia. Otra cosa es que se les obligue por votar por otra cosa, y ahí hay que indicar también algo que sí es cierto, tanto para los del sí como para los del no. Ninguno es un santo, ni una hermanita de la caridad. Ambos fueron financiados por Obedrecht en sus campañas políticas, tanto de Zuluaga como de Santos, en ambas oportunidades, tanto en el 2010 como en el 2014, porque se sabe y se aceptó
por los implicados. Y se vio que en la fase 2 había que completarla y entonces se supo que se dio un soborno para eso y que la ampliación sorpresa era sobre las tierras para pasar aledañamente en las tierras de los Parodi, que eso no estaba planeado, eso era por otra vía. Entonces hay que analizar todos estos temas para no caer en equívoco. Por otro lado, pasando a otro tema, se han dicho un montón de barbaridades en cuanto a los homosexuales, que los homosexuales corrompen, que no se puede besar a unas personas del mismo sexo. Eso es normal, eso está en la costumbre, es lo mismo que ver a una mujer hoy en día andando sola. Anteriormente eso era impensable porque se pensaba que era una prostituta, o a una mujer negra libre porque era una esclava, o verlas votando. Por otro lado, no es cierto que los niños se vayan a corromper. Si alguien le envía un regalo a una persona de un mismo sexo o le trata de dar un beso a una persona del mismo sexo y esta simplemente no le nace, eso quiere decir que es heterosexual, entonces que no lo puede corromper. Si dice que puede, está en el closet, evidentemente. Y por otro lado, que los niños se corrompen al ver estas emisiones de cariño. Déjeme decirlo que desde niños las personas han visto videos y muñequitos que se han besado con otros hombres, con otras personas del mismo sexo, que se han vestido travestis. Un ejemplo, Bugs Bunny, Los Simpson, Disney y otros más. Los Caballeros del Zodiaco, cuando Andrómeda calentó al cisne también. Entonces, y no salieron homosexuales los niños. Oh, sorpresa, hay varios que no salieron homosexuales. Entonces eso no es algo que se aprende. Y como digo, si se dice que sí, entonces está en closet. Y hay varios que no salieron homosexuales, más heterosexuales que cualquiera, que les sirven una mujer de bandeja de plata y la aceptan, pero hay otros hombres, otras mujeres que les sirven personas del otro sexo, no las aceptan. Entonces eso es de nacimiento, como todo. Eso no se puede aprender. Entonces es una reflexión para los conservadores religiosos, retrógradas, y para las personas que le hacen perder a uno el sex appeal al decir que el matrimonio ni la adopción puede ser, porque ahí sí hay que recordarle que como personas que vivieron en la esclavitud ya no lo están, personas que no podían votar votan, personas que no podían salir a la calle salen a la calle solas. Hay un montón de cuestiones que antes no se veían, o como se ve que los niños contradicen a sus profesores y ya no pueden decir nada porque eso es atentar contra el autoestima. Un montón de cosas. Entonces hay que argumentar mejor y no usar los niños como razón, porque ya es evidente que ese argumento es recogido, mandado a recoger. Bueno, muchas gracias, buenas noches.